Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración a través de entrevistas, charlas e información en general. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Pimpollo de Canela, y les saluda desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. En esta ocasión hablaremos sobre un tema básico: entre la profesión y el oficio, parte 1. Y tengo como invitada a Io Bru, quien crea, desarrolla y administra Ilustrando Dudas, un espacio importante para el medio, un espacio con infinidad de recursos e información vital para el desarrollo profesional del ilustrador. Io es una chica española emprendedora que está de visita en México y tiene programadas varias actividades, y quisiéramos saber un poquito más de ella. ¿Quién eres, Io? Platícanos. Buena pregunta, es la pregunta del millón. Que en primer lugar quería dar las gracias por invitarme al podcast. Me hace mucha ilusión estar aquí contigo conversando. ¿Y qué soy? Pues yo iba para ilustradora, como todos. Y lo que sucedió fue que cuando estaba terminando el máster de ilustración y diseño en Valencia, mi proyecto final fue intentar responder a la gran duda de cómo consigo trabajo como ilustrador. Y algo que empezó como un proyecto personal, pues acabó convirtiéndose en lo que a día de hoy me da de comer, y es mi trabajo, que es ayudar a los ilustradores que empiezan a entrar en la profesión de la ilustración con éxito y sin morir en el intento. Perfecto. Bueno, eso suena verdaderamente algo súper arriesgado. Y imagínate tú entrar en un terreno, pues que no es tu terreno natural de profesión. O sea, si tú no eres ilustradora, ¿de dónde sale entonces ese interés realmente de ayudar a otros ilustradores, de crear un espacio pues tan importante como el generar todo este tipo de recursos, todo este tipo de información? Es algo complicado. O sea, ¿cuándo nació? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos? Pues al principio fue por una cuestión egoísta, ¿no? De yo estoy empezando en este mundo, quiero saber cuáles son esos canales de acceso, porque es como tan misterioso todo, ¿no? Cuando empezamos, que no sabemos muy bien cuál es el camino. Y entonces empecé haciendo entrevistas a ilustradores profesionales con diferentes perfiles y con diferentes recorridos, porque obviamente yo era una novata y yo no podía responder a esa pregunta. De alguna manera te estabas respondiendo a las mismas preguntas que tú te hacías. Claro. Sí, porque al final descubrí que todos teníamos las mismas dudas y que por no hablar unos con otros no encontrábamos soluciones comunes, y dije, ¿y por qué no pregunto por todos y busco las mejores respuestas a ver? Y entonces, claro, el proyecto lo publiqué en forma de blog y se hizo viral. Y todo... después se convirtió en una plataforma muchísimo más compleja, porque la gente que entre a ilustrandodudas.com, si es así, ¿verdad? Se dará cuenta de que realmente compartes muchísima información. Y conseguir toda esta información te ha llevado, supongo que muchísimos años, pero no nos has dicho cuándo nació Ilustrando Dudas. Pues debo de llevar ya como 8 años centrada en investigar la profesión desde, digamos, todos los ángulos, todos los mercados, todos los perfiles, todas las culturas visuales y países. Entonces es algo como infinito, ¿no? Y yo siento que siempre estoy aprendiendo, y que la razón por la que lo mantuve fue, uno, porque sentía como que aún me faltaba mucho por indagar, porque es un mundo maravilloso por tan amplio que es, y hay muchísimo trabajo, pero es cierto que por eso mismo es tan complicado acceder con cierto foco, ¿no? Porque hay tantas posibilidades y cada una de ellas tiene un camino diferente, pues imagínate. Así que descubrí que ayudar a los demás a través de investigar pues me daba mucho gusto, y creo que se me daba más o menos bien. Entonces, pues por ahí seguí. Y cuando entrevistabas los primeros ilustradores, ¿algunos de ellos te dieron alguna luz como para que tú después, que al principio obviamente creaste este proyecto sin tener como muy claro a dónde ibas a llegar? Tenías un poco como la idea, ¿no? Y poquito a poquito se fue construyendo.
Porque después se ha convertido en un espacio al que recurre muchísima gente española o hispanohablante en general, pero hay muchísima gente que hoy por hoy Ilustrando Dudas es un espacio, es un referente. Pues en realidad jamás se me hubiera ocurrido que yo me iba a acabar dedicando a esto. O sea, yo iba, pues eso, para ilustradora, siempre me ha encantado escribir también, tengo proyectitos por ahí. Lo que pasó fue que seguí indagando como algo complementario. Yo iba creando mi portfolio, trabajando como diseñadora, haciendo trabajitos para sobrevivir como todo el mundo. Y en un momento dado vi que me estaba comiendo tanto tiempo y tanto terreno que o lo volvía sostenible o tenía que dejarlo. Y tuve que tomar una decisión bien drástica y decidí apostar por esto. Sufrí un síndrome del impostor terrible al principio porque quién era yo para explicarle nada a nadie, ¿no? Pero empecé en Buenos Aires probando a dar una charla en las jornadas profesionales en la Feria del Libro. Vino muchísima gente que me dio súper buen feedback, me pidió que siguiera. Entonces siempre ha sido todo un poco como recibiendo el feedback de la gente y me he ido encaminando hasta que al final lo he convertido en lo que me da de comer para que fuera sostenible y poder seguir compartiendo información gratuita, porque yo quiero que el acceso a la información y al conocimiento sea para todos y también intentar hacerlo pues asequible pero sostenible para mí y poder comer. Sí, claro, por supuesto. Sí, la información obviamente que brindas de forma gratuita es muy buena, pero a mí me parece loable que dentro de ese intercambio también tú solicites, o sea, por supuesto, y estás en todo tu derecho que puedas vivir dignamente también de esto, a lo que le inviertes muchísimo tiempo. Eso también es parte de la dignificación profesional. Es algo perfecto. La vida te lleva, la vida te coloca, la vida te dice dónde. Entonces, quizá ahorita estás haciendo una pausa para dedicarle a este proyecto, pero sí queremos ver, ¿por qué no?, el resto del trabajo de Io como ilustradora. Hombre, yo creo que te iría muy bien, muy, muy bien. Y cuéntame un poquito como por dónde sería ese estilo o ese aproximarte a la ilustración desde lo que tú ya tienes avanzado, pero que has dejado un poquito congelado. Ajá, yo nunca he dejado realmente como de dibujar y siempre a lo largo de los años, desde que terminé el máster, seguí haciendo ilustración, solo que la aplicaba nada más a Ilustrando Dudas, a los cursos, a las charlas, a los carteles que hacía, a los banners, a un poco todo eso y de repente pues alguna otra cosita más. Yo nunca he tenido ese perfil de dibujante, de persona que se pasa todo el día con el lápiz en la mano dibujando. Soy más de escribir, fíjate, y lo de dibujar es algo que, pues porque me gusta mucho la cultura visual y siento que es un lenguaje muy poderoso, desde la infancia sobre todo y de una forma súper primitiva, está conectado con nosotros. Entonces, pues yo seguí, y todas las ilustraciones que vais a ver en Ilustrando Dudas son mías, pero ahora estoy desarrollando ya por fin mi portafolio que va más o menos enfocado. Yo tengo un lenguaje como bien divertido, bien infantil, un poco gamberro. En realidad sirve para cualquier tipo de enfoque, pero siempre que tenga ese puntillo como colorido, con una energía muy alta. Y me encanta el mundo infantil, pero por ejemplo me encanta el mercado del producto, del licensing, de la aplicación, por ejemplo, al mundo de las apps, el mundo educativo me encanta. La animación, me imagino. También, lo que pasa es que no soy tan friki como para pasarme 20 horas animando un personaje. Yo ahí contrataría a alguien y haría colaboración, porque además creo mucho en el equipo, en darle trabajo a los demás y hacer equipo y multiplicar posibilidades e ideas y para que salgan las cosas, ¿no? Ok, entonces lo que vemos en Ilustrando Dudas, las ilustraciones que tú haces para Ilustrando Dudas, es la forma como ilustra Io de por sí. Sí. O sea, y aplicado esto a todo lo que cuentas que te gustaría, todas las categorías de ilustración que mencionas. Sí, también. Aunque tengo otra línea, que es la de escribir, que la estoy trabajando mucho más ahora también porque me estoy dando el tiempo. Y, por ejemplo, como he desarrollado, siento a través de hacerle tanto mentoring a alumnos, a ayudarles a construir sus portfolios, creo que he desarrollado un poco una vena de editora
o de directora de arte, y entonces pues yo estoy empezando a plantear proyectitos de libro y colaborando con ilustradores, con alumnos en los que creo muchísimo y con los que me apetece mucho lanzar cositas que ahí van. ¿Y qué es lo que de forma recurrente te preguntan los chicos cuando haces estas asesorías? ¿Qué es lo común que sucede? Porque me imagino que todos estos cursos y todas estas actividades que desarrollas, no solamente obviamente lo haces en España, sino también en otros países. Pues ahora estás de visita en México, pero ¿qué otros países además de Argentina has visitado? Pues principalmente mi trabajo es online. Todos los cursos y el mentoring, los servicios de mentoring que hago, que son como asesorías puntuales donde reviso el trabajo, analizamos el recorrido y vemos pues cuáles son los mejores caminos. Eso es una cosa. Y luego cuando obviamente viajo, pues ahora en México pues ando haciendo un taller intensivo de fin de semana. Estuve en la en Filustra, que me hizo muchísima ilusión. Ahora voy a bajar al Congreso FIC de Bogotá y vamos a ver si puedo ir a Perú. Y estos son los países que hasta ahora he podido recorrer con mi trabajo. Suena súper cansado el asunto. Ay, no, yo vivo viajando y me encanta. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que te preguntan los chicos? Sí, perdón. Pues, a ver, las dudas más recurrentes... A ver, la cuestión... Yo he descubierto que la gran cuestión aquí es que yo puedo dar como todas las pautas, toda la información, todo el paso a paso, todas las grandes claves que he ido descubriendo a lo largo de los años, y aún así cada uno luego tiene unas circunstancias, un perfil, una manera de trabajar y de relacionarse con su creatividad que es única. Y por tanto, pues por eso ofrezco el tema de la asesoría personalizada, ¿no? Porque cada uno tiene unas dudas, unos problemas, cosas que ni siquiera sabe que yo voy detectando y que luego vamos resolviendo. Entonces eso por un lado. Y por otro, las dudas más recurrentes que me hace todo el mundo es ¿por dónde empiezo? Porque mucha gente es autodidacta y decide cómo transitar de otra profesión hacia la ilustración, y por desgracia ni en España ni en Latinoamérica hay buena formación específica al respecto. Entonces, pues, ¿en qué me tengo que formar o qué pasos tengo que dar? Y después también... ¿Cuánto puedo cobrar? Total, eso, tema precios, es como el gran súper tema que estoy trabajando mucho en eso para intentar encontrar como una manera de hablar de ello que sea como lo más estructurada y sencilla y entendible por todos. Y que sea más o menos aplicable como a todos los países hispanohablantes, que eso es algo súper complicado. Porque la misma legislación de cada país pues obliga prácticamente a... Tendrías que hacer todo un ejercicio de conseguir información en cada país. Eso es muy desgastante. Sí, yo por ejemplo funciono más como planteando como factores a tener en cuenta, porque luego cada uno en cada mercado, en cada país, tiene que ir preguntando a compañeros con más experiencia, tiene que salir y probar y equivocarse, y por desgracia pues no hay como una solución de ven aquí, mira esta información y saca el precio exacto, correcto, genial. Sí, no existe. Además, la industria editorial en todos nuestros países, aunque se parecen, finalmente sí de pronto pueden ser sustancialmente diferentes. Y eso marca pues un abismo de pronto para poder responder tantas preguntas que pueden tener como el mismo principio, pero la respuesta no va a ser exactamente la misma. No, yo creo que la complejidad radica en que nuestra figura profesional, da igual en qué país estemos y da igual la legislación que nos ampare o no, somos autores. Y entonces, al ser autores, debemos cobrar proporcionalmente por el uso, la difusión y el beneficio que va a obtener como ese tercero que nos contrata. Claro. Entonces, claro, depende de tantas cosas, porque en cada caso va a ser totalmente diferente, ¿no? Eso es bien terrible. Yo hago un curso en el que dedico 2 horas a hablar solamente del tema de precios. Mis alumnos del curso Soy Ilustrador y ahora que lo saben, y que yo he ido recopilando a lo largo de los años muchas referencias de precios de diferentes países y de diferentes mercados para dar referencias, pero son pequeños apuntes, pequeñas referencias que te pueden servir, y yo lo que he descubierto es como un truco para pensar en el mínimo digno que deberías cobrar, para al menos saber cuál debería ser como tu base.
Ok, ¿y cuál sería ese truco? Es que eso lleva un rato, ¿eh? Pero no, lo que sí es un hecho es que los que puedan estar interesados en los cursos de IO, pues tienen que echarse un clavadito, obviamente, a la página de ilustrandodudas.com. ¿Qué otros redes sociales tienes para nos menciones así? En todas partes. A nivel Ilustrando Dudas tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, Instagram en realidad se llama Ilustrando Dudas, pero es un poco para seguir un poco mis aventuras nómadas. ¿Y cómo es en Twitter? Es todo Ilustrando Dudas también. Sí, luego YouTube, donde comparto también vídeos hablando de la profesión. Videos, ¡ay, qué vergüenza! Me da mucha vergüenza. ¿Por qué? ¿Pero por qué vergüenza? Si no, ¿para qué los pones? Si es para que te luzcas y para que te muestres y para que te vean y para que te disfruten, hombre. Ya no sé, que me gusta más hablar con gente que con cámaras, me da, o con micrófonos. Me da vergüencilla. Vosotros no me veis, pero estoy roja. No es cierto, no es cierto. Bueno. Yo, tú tienes esa capacidad, ese charming también para conectar con la gente, entonces no te creo. Pero bueno, sí, regresando un poquito como a esta parte de las cosas que preguntan los chicos que están empezando, los jóvenes noveles que están empezando en este ámbito de la ilustración, y que es súper difícil. Empezar es difícil, sostenerse es creo que todavía peor. Pero ¿se te han desmotivado en el transcurso de tus talleres o de tus cursos, de pronto que digas, ¿sabes qué? Ya lo pensé y no me interesa la ilustración? Pues fíjate, yo siento que una de las razones por las que a la gente le gusta conectar mucho con Ilustrando Dudas y con mis cursos, y la razón por la que vuelven y demás, es porque siento que sí, de forma realista, tengo la capacidad de motivar a las personas para ver que es posible, que hay trabajo y que solo es una cuestión de ir caminando en la dirección correcta. O sea, que siento que precisamente me pasa un poco lo contrario. Lo que pasa es que yo explico muy, muy bien que hay que pagar un precio muy alto, que hay que estar dispuesto a pagar. Que eso es lo que mucha gente, pues a lo mejor no se había planteado al principio, pero me hace gracia porque a veces acaban rollo como en la película de 300 de ¿qué somos? ¿Espartanos? ¿Qué somos? ¿Ilustradores? Y ahí, o sea, que es genial. Está buena la paráfrasis. Sí. Sí, pero sin duda tienes por momentos que ser también un poquito cruel, y hay que ubicar a los chicos de pronto y decirles, sí. O sea, una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es que tengas con qué para poder desempeñarte como profesional de la ilustración, que es un ambiente difícil, complicado. Sí. Porque como tú dices, hay que sacrificar muchísimas cosas. Tienes que sacrificar a la novia muchas veces o al novio. Pero no en plan literalmente, ¿vale? No en plan azteca o maya. Pues estamos hablando de tiempos y no les puedes brindar muchas veces, porque además, bueno, sí. Ahorita que estamos en mi estudio, realmente yo vivo con mi pareja en casa, pero yo paso muchísimo tiempo solito en mi estudio. Sí. Y eso sucede con muchísimos ilustradores. Sí, no, es verdad que el proceso es muy difícil por muchas razones. En parte, una de las más difíciles para mí, que he ido descubriendo, claro, a lo largo de toda mi investigación, es que implica muchísima gestión emocional y de la creatividad, y es un punto al que no le solemos dar importancia, para empezar. Es que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos a la hora de desarrollar este camino. Después, otra es la falta de mentalidad empresarial. O sea, tú tienes que entender que si quieres, es el precio que hay que pagar por poder comer de dibujar, es precisamente como que hay que tomar ciertas direcciones y hacer algunas cosas pues acotando y pensando en qué es lo que busca la persona que luego te va a contratar, ¿no? Yo siento que la mayoría de los ilustradores que han tenido éxito han tenido esa mentalidad empresarial y han sido proactivos y analíticos y no pues, tan bohemios, ¿no? Entre comillas, porque si no, pues... Sí, no puede haber anarquía en un medio en el que tú tienes que también concederle a tu cliente pues ese lugar, ese valor, ¿no? Para saber que tú tampoco te puedes ir por la libre. O sea, no eres un artista que vive de su trabajo y del aplauso de la gente. O sea, y para que puedas recibir un pago tienes que también saber ser profesional, y eso es algo complicado.
Dejar de ser un dibujante, un mero dibujante o un artista que vende dibujos en la calle a ser un empresario. Exacto. No es algo fácil. Es algo que lleva muchísimo tiempo. Aprender habilidades que no son tan naturales en la gente que dibujamos, por ejemplo. Claro. Como ser eso, más estructurados o más disciplinados. Totalmente, o tener más visión o analizar un poco o investigar los mercados, ¿no? Saber cómo funciona la profesión. Pero yo creo que esos son los filtros naturales. O sea, muchas veces yo no tengo como que bajar a la tierra a la gente porque específicamente las asesorías y demás, porque cuando ellos ven todo lo que hay que hacer, pues directamente van a sopesar si les sale a cuenta o no. O entonces, no sé, también es que depende mucho del perfil de cada persona. Hay gente que quiere vivir de dibujar y resulta que no soporta la incertidumbre, no sabe gestionarla y por tanto no puede ser freelance. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Es como... Bueno, hay gente que no tiene ni tolerancia a la frustración ni la más mínima y de pronto... O que te digan que no, porque esta profesión es que te digan que no. O que te digan que eres malo para dibujar. Sí. ¿Cómo le haces para eso? Sí, sí. Oye, de pronto has de funcionar casi como terapeuta y psicóloga de los ilustradores. Sí, justo. Además, hoy he tenido 2 asesorías que han sido como bien en esa línea. Hago una especie como... También porque en los 2 últimos años me he estado formando mucho en eso porque he visto que es clave. Y hay gente que tiene más problemas internos de creencias familiares, de que no puedes vivir de esto porque entonces eres un egoísta, porque cómo te atreves, porque esto es algo muy inestable. Y digo, ¿en qué mundo vivimos? Todo muy inestable, ¿qué más da? Por lo menos haz lo que te gusta. No, y yo creo que tiene que ver muchísimo. La clave es, eres un profesional autónomo, eres un profesional independiente. Pero eso no significa que no puedas ser tan profesional que puedas vivir de ello de manera digna y que puedas tener ingresos constantes y sonantes. Digo que ese es el deseo de todos, pero sí también es verdad que son poquitos los que logran llegar a eso. Claro, pero porque yo creo que falta mucha formación empresarial. Cuando la gente viene a mis cursos y ve cómo los estructuro, se quedan muy locos porque yo meto al principio lo del cambio de chip y meter, ¿no? Esa cuestión de hacernos amigos, de el entendernos como empresa. Porque la palabra empresa es simplemente un concepto que, no sé si os acordáis de las historias, ¿no? Cuando éramos niños, la empresa del caballero andante, o sea, es como una misión, es tu misión, ¿no? Y es conseguir vivir de la ilustración. ¿Por qué es algo malo? ¿Por qué nos molestan las palabras vender o enseñarnos, ¿no? Mostrarnos o cobrar por lo que hacemos? Hay que cambiar mucho la mentalidad. Y luego yo creo que hay que tener visión, maneras de ganar dinero. Si tú analizas cómo lo hace la gente que vive de esto, hay 1000 maneras. Si tú lo proyectas desde el principio, vas a encontrar como maneras diferentes, pues... trabajando por encargo, dando clases, vendiendo cositas en una tienda online, alternando cositas, pero hay que ser inteligente al respecto. Claro. No, y regresamos un poquito también a algo que es súper básico para hacer y lograr convertirte en un maestro, no solamente de la ilustración, sino como un empresario mismo. Esto lleva años y entonces hay que construir una trayectoria, es decir, insistir sobre el mismo tema y no bifurcarte, porque es muy, muy fácil perderse de pronto y decir, pues esto no me funciona, así que le cambio. Y pasan 10 años y te regresas. Así no va a funcionar. No, es verdad. Mira, justo con una amiga que se dedica a asesorar a empresas en la manera en la que se organizan, en la que van creciendo, todo eso, ella me decía, es que es bien sencillo, es visión, dirección y foco. Si mantienes esas 3 como pautas, visión es tener esa capacidad de ver como la imagen global de todo, ¿no? Y ver tú dónde mejor puedes encajar, dónde puedes sacar rentabilidad a tu trabajo, o a lo mejor todavía no es el momento de meterle esa presión económica y tienes que formarte más, pero ¿en qué? O sea, tienes que andar con esa dirección, ¿no? Y ya cuando ves cuál es la dirección correcta, foco, 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 foco. A mí hay un concepto empresarial que me encanta, que es el coste de oportunidad, que es cada vez que tú dices que sí a algo, el coste que eso tiene porque estás dejando de usar ese tiempo para hacer otras cosas.
Entonces yo desde hace tiempo, por ejemplo, analizo mis decisiones por ¿esto que me ofrecen me acerca a mis objetivos o no? Porque a lo mejor si me da de comer, pero todos sabemos lo que son esos encargos al empezar, que te pagan una miseria, que no respetan lo que haces, que te marean, que acabas quemado, pues por una cantidad mísera merece mucho más la pena que dediques esas horas a seguir formándote y construyendo tu portafolio, por ejemplo. Claro. Pues ese es el coste de oportunidad y me parece una manera interesante de filtrar tus decisiones, ¿no? Para mantener mejor el foco. Claro, y fíjate que esto que comentas le viene bien a cualquier ilustrador, tanto los noveles que están apenas queriendo entrar en este universo mareador, como a los que son profesionales también. Porque de verdad, yo que ya tengo pues bastantes añitos dedicándome a esto, han pasado durante estos años, ha ido cambiando muchísimo la visión también de la profesión y Claro. ahora hay más recursos Claro. que antes no contemplabas. Entonces no te podías ver a ti mismo como una empresa porque es que nadie te había dicho que realmente tenías y que tenías esa posibilidad de hacerlo. Creo que hasta el mismo entorno, Ya. e incluso a nivel pues legal, creo que había muchos impedimentos. Como si en España ya había movidas que, por ejemplo, a nivel fiscal, los ilustradores tenían como que ponerse en la casilla de toreros, porque no existía nada como para artistas visuales, tenía que ser toreros a nivel fiscal, imagínate, no podría estar más lejos de la realidad. Claro, yo pienso acá, pues habría un desamparo en ese sentido importante. Igualmente es que yo siento que es muy mareador el inicio, pero porque, por desgracia, pues en países hispanohablantes pues se ha desvalorizado mucho la creatividad, el arte y el talento, y esto es muy gracioso porque el siglo XXI nos está demostrando que realmente quien va a tener éxito profesional y quien va a poder vivir bien o surfear todo este mundo inestable van a ser aquellos que se dediquen a la creatividad, a la innovación, a resolver problemas de manera creativa. Entonces deberían de hacernos la ola, no machacarnos por querer dedicarnos a esto, ¿no? No, pero tenemos que también saber cómo enfrentarnos a este tipo de obstáculos que siempre van a estar ahí presentes. O sea, el mismo entorno a veces no es apropiado para que te puedas desarrollar. Lo importante es que uno sepa cómo contradecir este principio, porque Claro. no es una verdad absoluta. Exacto. O sea, las cosas las podemos cambiar. Nosotros somos los responsables de cambiar ese paradigma. Uh-huh. Y por eso también es súper importante ahora lo que está sucediendo en España, esta iniciativa que tienen ustedes sí. del estatuto del artista. Sí. Qué importante es eso, porque Sí. para nosotros también es una cuestión, es un pendiente, es algo súper importante. Están sucediendo también muchísimas cosas en México. Obviamente, comparando las iniciativas que ustedes tienen, pues estamos todavía... Bueno, pero por eso es más importante pelearlo. Así es. Y esto nos vincula con ustedes. Sí. Yo creo que esto nos vincula con todos los países hispanohablantes y que tenemos más o menos cierto parecido en lo que está sucediendo. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para interconectarnos, porque son luchas que debemos de compartir. Sí, ahí yo, por ejemplo, me aburro de repetir porque creo que es fundamental el concepto de colectividad, de gremio, porque claro, como todos venimos del hobby de hacerlo de manera como bien independiente, pues yo entiendo que al principio cuesta hacer ese cambio de chip y entender que es un trabajo, que cualquier decisión que tú tomes va a afectar a todo el gremio y por tanto, y aparte que entender que también tus propios compañeros pueden también arroparte y ayudarte y apoyarte. Entonces, si cambiamos esa mentalidad, pues tenemos muchas más posibilidades de cambiar las cosas. En España el Estatuto del Artista es una iniciativa que se está haciendo a nivel global con varios colectivos o gremios del mundo del arte, de la creatividad, del teatro, de la música, de todo, porque es que estábamos muy desamparados, no solamente a nivel legal, sino también a nivel de condiciones laborales, porque nadie entiende nuestras profesiones. Entonces, pero es curioso porque también la lucha anda por los dos lados,
por concienciar a los ilustradores de que tienen que unirse, ¿no? Subirse al tren para hacer fuerza conjunta. Claro, porque si no avanza el asunto. O sea, claro, no puede ser que tú te quejes de que te quieren pagar una miseria, de que nadie entiende. El carro no anda, hay que empujarlo todos. Exacto, todos. Y, por ejemplo, este verano, pues tuve la suerte, en octubre, de acudir a Irúdica, a un festival profesional de ilustración que se hace con mucho mimo y mucha profesionalidad en Vitoria, desde la Asociación de Ilustradores de Euskadi, y lo unieron con una reunión que tenían, pues todas las asociaciones europeas vinieron a Irúdica justo los días después, y yo pude estar como en una pequeñita parte de la reunión donde presentaron cada una de las asociaciones de cada país europeo, pues a qué se dedicaban, a qué dedicaban el tiempo, cómo peleaban, etcétera, etcétera, y cómo hacían comunidad. Y la parte de hacer comunidad es algo que nunca es suficiente. O sea, yo creo que por ahí es por donde hay que entrar. También por eso en Ilustrando Dudas, ahora dentro de poquito voy a lanzar una cosa para remover eso, ¿no? Que la gente se una, que haga comunidad, que quede en sus ciudades, todo eso para que empiecen a entender este concepto de colectividad. No, y es que es un asunto de tomar conciencia y ponerte en los zapatos del otro, porque efectivamente habrá profesionales de la ilustración que les va súper bien en todos los sentidos. Pero, ¿qué pasa con los que no les va bien y son muy buenos? O sea, yo creo que es importante hacer un fuerza en conjunta, que dejar un poco al lado los egoísmos. Es difícil. Se tiene que buscar. Sí, se tiene que buscar, pero además es que hay que, yo creo, pasar por encima de esa ilusión inicial, porque parece como que juegan, como que nos juega en contra el que nos haga mucha ilusión el poder publicar, el poder tener un libro, el poder estar ahí, ¿no? El poder hacer cosas reales, ¿no? El que alguien te valore. Es como que buscamos esa aprobación del mundo, y somos capaces al principio de trabajar gratis y de pasarnos 1000 horas ofreciendo nuestro trabajo, pero no entendemos que eso nos hace ir marcha atrás, porque luego es muy difícil cambiarle la mentalidad, cambiarte tú la mentalidad luego a los clientes que ya has tenido, y luego valorarte tú lo suficiente con clientes que te vengan más grandes. Y oye, si yo soy una editorial y te digo que cuánto me cobras y me cobras una miseria, pues obviamente te voy a elegir por encima de... Porque a mí me conviene ahorrar. Pero claro, al final, a largo plazo nos estamos destruyendo y no puede ser. Y se está dando de manera bastante común en todos los países, y esto es a nivel mundial, el convocar a ilustradores a convocatorias abiertas para que les resuelvas gráficamente una necesidad de comunicación. Y de pronto pones a todos a trabajar y todos tienen que pelearse por la oportunidad de mostrarse. Y obviamente quizá puede ser una muy buena inversión para alguien que está empezando, pero no para una persona que ya tiene pues mucho camino recorrido. Qué difícil. Sí, el tema del crowdsourcing, que se llama, que es tener un montón de gente dispuesta como a darte soluciones para luego tú poder elegir una. Exactamente. Eso, yo he llegado a la conclusión de que para saber si te conviene o no participar en algo así, tú tienes que leerte las bases de esa propuesta y ver si lo que están pagando es más de lo que correspondería si te contrataran eligiéndote a ti solamente, ¿no? Claro. Es decir, si por hacer un cartel ahora mismo en España, ¿no? Para algo institucional, de visibilidad, yo qué sé, pues local o regional, ¿no? Pues puede estar entre los 600 y los 1000 euros, pues si alguien hace una convocatoria de concurso de este tipo, como mínimo debería pagar 1500, 2000. ¿Vale? Por ejemplo. Y esa es un poco la lógica. No te pueden pagar lo mismo que si te eligieran a dedo, porque te están haciendo trabajar antes y arriesgarte a que no te den el trabajo. Estás dedicando tu tiempo. Por tanto, la recompensa ha de ser mayor. Eso me suena muy lógico, pero sucede que muchas de esas convocatorias es nada más para que tengas la oportunidad de publicar. Muchas veces no te ofrecen absolutamente nada. Pero es una cuestión donde ellos luego se lucran. Porque, por ejemplo, mi lógica es de si luego ellos no se lucran, y es algo como que busca una web, por ejemplo, que pone una temática y que luego busca dar visibilidad, pues vale. Pero si, por ejemplo, aparece una marca de coche y te dice, mándanos propuestas para luego elegir quién va a hacer un mural y te vamos a publicar tu nombre en todas partes, como, perdona, ¿tú sabes el dineral que yo te voy a generar en publicidad?
nada de visibilidad, o sea, págame. Claro, O sea, sí que tienes razón, o sea, y porque yo lo he hecho en algún momento, de pronto me han invitado a algunos espacios, sobre todo de gente que no tiene esa capacidad ni esa infraestructura económica como para poder hacer algún encargo profesional, y de pronto, pues yo sí hago concesiones de pronto a amigos o algunas pero es tu proyectos que están elección. empezando. Claro, Es claro. tu elección, no es Es mi forzado, elección, claro. sí, no es forzado. Muchas veces ni siquiera son espacios para que yo me luzca, sino realmente literalmente es una ayuda que hago. Ujú. Pero tú recomendarías para los que están empezando, Ujú. que si quieren empezar a publicar, seleccionen 1 o 2 oportunidades gratuitas como para darse a conocer y no más. Es que el tema de los concursos es un arma muy de doble filo. Si tú no tienes claras cuáles son las condiciones mínimas dignas que deberían aparecer como en las bases y demás, te puedes meter en historias, y por desgracia yo siento que en Latinoamérica hay demasiado concurso, y sí que se ha utilizado mucho el concepto de concurso como para darse a conocer, pero os aseguro que hay canales y fórmulas y estrategias mucho más potentes para conseguir trabajo cuando uno está empezando que participar en concursos. Si te sirve a ti para crear contenido bien enfocado para tu portafolio, etcétera, etcétera, pues vale, porque ahí andas haciendo un 2x1. Pero por favor, aseguraros de que las bases estén bien, que no se queden con vuestras imágenes por participar, que la remuneración o digamos lo que te dan a cambio de tu trabajo es más o menos sea equitativo. Exacto, ¿vale? Sí, o sea, un que te poquito haga de justicia, lógica. claro. Sí. Pero se huele cuando no. O sea, Sí, bien. claro. Sí. Perdón, es que me acabo de acordar que la Asociación de Ilustradores de Madrid tiene, creo, en su web como un post en el que explica cómo puedes evaluar si las bases de un concurso son dignas y plantean buenas condiciones o no, por si os parece un recurso interesante. Yo creo que sería súper interesante. Ahora que voy a consultar la página de APIM, ¿verdad? Sí, es APIM. Y voy a bajar este recurso, se los compartiré a mis compañeros de la Asociación Mexicana de Ilustradores. Ay, si sí, no lo tienen, compartan. para que lo compartan. Claro. Y a través de ese espacio, a través de la fanpage, pues que también se pueda compartir a todo público. Claro. No hay ningún problema, y yo mismo lo puedo hacer desde mi face, claro. desde mi fanpage, sin ningún problema. Es como la información del blog de Ilustrando Dudas, que es Claro. Información que yo comparto de forma gratuita. Mientras a mí me mencionen, la gente lo puede compartir lo que quiera si cree que eso puede ayudar a sus compañeros o a la gente para... Entonces sí, es que es información que está ahí disponible para todos. Es que ahora quien no se entera es un poco porque no quiere, ¿vale? O sea, yo sé que es confuso, que hay mucha infoxicación, que es difícil saber qué información es válida, qué información no lo es, porque hay mucho contenido pobre y superficial. Pero, hay mucha fake news, hay muchísimo... Pero las asociaciones de ilustradores compartís información... Peinada. ¿Qué? Peinada. ¿Peinada qué significa? Pues que ya se revisó, que ya está y que es filtradita. auténtica, ¿no? Exacto, sí. De pronto es un poquito complicado, y yo creo que ese es el riesgo un poquito del internet. Te encuentras muchísima información que de pronto no tienes muy claro si las fuentes son fidedignas o qué. Yo sobre todo siento que hay mucha gente... Por eso yo creo que el recurso de Ilustrando Dudas es importante. Hombre, yo me aseguro de importante. contrastar muchísimo toda la información que comparto, porque como tengo un síndrome del impostor con el que me peleo todos los días, ¿sabes? Pues yo me aseguro como de preguntar mucho a compañeros, de leer muchos libros, de ver muchos... Yo estoy siempre investigando y contrasto mucho la información para asegurarme de no decir tonterías, básicamente. Bueno, pues sí, no... Sin duda, y eso se te agradece. Y además se ve, digo, el trabajo que has hecho en tu espacio, que si no te gusta cómo te ves en los videos, pues te ves fenomenal. Bueno, pero a mí eso luego me da igual. Creo que es más importante compartir la información, pero cuando me veo es como ¡ay! No, está súper bien. Además, te lo digo, tienes un charming así increíble, entonces en tus videos te ves súper bien. Y sin duda, el trabajo que has hecho en Ilustrando Dudas, en el espacio, toda la información que brindas es muy vasta.
Yo no sé cómo le has hecho, pero de verdad no sé cuánto tiempo le has invertido y cómo vas actualizando esa información. ¿Qué tanto le inviertes para estar actualizando la información dentro de la plataforma? ¿Cómo le haces? Pues a ver, los posts del blog los suelo revisar como una vez al año. Okay. Las entrevistas no, las entrevistas se quedan como están. Claro. Los recursos, pues de forma un poco orgánica. Ahora la verdad es que estoy en un momento en el que durante 2 años estuve trabajando con una persona maravillosa, con Lina, que me ayudaba una barbaridad y pues por sus circunstancias vitales pues continuó su camino y yo ahora pues estoy ahí en esa disyuntiva de si contar con alguien, si no, encontrar a alguien que sea versátil y me pueda ayudar como en tantas labores diferentes es bien difícil. Te ayudaba a administrar el espacio. Es que hacía de todo, era una máquina, o sea, subía posts del blog, revisaba todos los contenidos, todos los links, qué cosas podíamos actualizar. Teníamos un sistema que si yo iba descubriendo eventos nuevos, podcasts nuevos, cosas nuevas, ella los iba incorporando, 1000 cosas, pero lo que yo mantengo más actualizado siempre son mis cursos. O sea, yo cada convocatoria, porque mis cursos funcionan por convocatorias, que hago 1 o 2 veces al año, y siempre antes de cada convocatoria me lo leo todo, lo reviso todo, incorporo información nueva que he descubierto, porque como mi investigación es constante, pero eso, ahora la parte gratuita del blog pues la tengo un poco más ahí porque no me dan las manos, aunque soy un pulpo, pero no, no me dan, me falta. Oye, ¿y qué te has encontrado de sorprendente, positivo y negativo en México en relación a todo el universo de ilustración? Pues positivo, que hay un talentazo, pero bien potente, o sea, es increíble. Entiendo que porque habéis tenido una cultura artística muy, muy interesante, de la que estoy muy enamorada, por cierto. Y también precisamente el hecho de que hayáis tenido una realidad más difícil, creo, y que las familias hayan peleado mucho y que la gente sea muy peleona, eso también les ha dado herramientas de resiliencia, ¿no? De decir, aunque cueste, lo saco y lo sigo y lo compagino, y si tengo que hacer 8 trabajos diferentes, pues los hago, pero ahí entra la ilustración también y en ese sentido a mí me asombra, porque luego en Europa, que estamos como bien aposentaditos en nuestro mundo cómodo y siento como con más calidad de vida en comparación o con más facilidades, somos más flojos. Entonces eso es muy bueno. Y luego en malo siento como que falta bastante visión, pero es lógico porque estáis dentro de vuestro universo que por desgracia pues a nivel país pues no os permite ver que en realidad hay muchas más posibilidades de las que creéis. Y la gente se queda como con una visión muy limitada o muy chiquitita de las posibilidades que hay en la ilustración. Nos quedamos en el oficio nada más. Ay, sí, como en esa visión más del siglo XX. El artesano, el dibujante. Sí, es que yo creo que sí, eso lo comparto. Claro, y vivimos en un mundo global donde existen 1000 posibilidades y hay que enterarse, hay que estar como surfeando la ola, y ahí yo creo que falta como un poco más de proactividad o de ganas, ¿no? Claro. ¿Y qué le verías tú de negativo a todo lo que se comparte y se transmite a través del internet? Digamos, redes sociales y todo eso, son buenos espacios para promoverte, pero son tan buenos como para solamente vivir dentro de las redes y promover tu trabajo dentro de las redes. Uh-huh. Ahí también hice una buena investigación al respecto, porque me quebraba el cerebro cómo funciona todo, porque es algo muy nuevo en realidad. ¿Cuánto tiempo llevan funcionando todas las redes sociales? ¿Como 10, 15 años? Nada. Sí, es poquito. Pero se están generando perfiles de ilustradores que viven, pues básicamente de lo que tú dices, ¿no? Entonces, yo saqué 2 conclusiones. La primera es que pues todos vemos esos perfiles de gente que lo ha petado en las redes sociales y que están consiguiendo vivir de eso gracias a tener muchísimos seguidores, pero no nos damos cuenta de que aunque eso es lo que vemos más habitualmente en redes, es el 1%. En la realidad, el 1% de todo el gremio de ilustradores son la excepción. Y además, eso es algo que te sucede, que tú no puedes controlar ni forzar. Entonces,
hay mucha confusión con eso porque creemos que tenemos que direccionarnos como hace ese 1%, pero no nos damos cuenta de que eso es algo que te pasa y que tú realmente no controlas. Entonces, si te pasa, si tú ves que te está pasando, que estás ganando muchos seguidores, enfoca tu carrera a sacarle rentabilidad por ahí, por supuesto. Al final es una herramienta más. Pero si ves que no te pasa, olvídate de los seguidores y de compartir todo para redes y céntrate en hacerlo como lo ha hecho todo el mundo, el 99% de los ilustradores, que es creando un buen portafolio, creando buenos proyectos, llamando a puertas, mandando emails, acudiendo a eventos, todo eso. Entonces, no sé, a menos que tú ya tengas claro que te quieres dedicar a vender tu trabajo a particulares, porque la gran diferenciación que hay que hacer aquí es: ¿quieres que tu trabajo lo compre o lo consuma gente particular? Es decir, tener una tiendita online, una marca, ir a mercaditos, todo eso, ¿o quieres trabajar para empresas y realizar encargos pues de publicidad, de producto editorial, de prensa, de todo eso? Si es para empresas, olvídate de las redes sociales, es bien secundario, pero si te quieres dedicar a vender a particulares, pues sí, las redes sociales pues son importantes. Entonces, eso es un poco el resumen súper básico. Tiene que ver con un asunto de visión empresarial. Claro. Porque, o sea, el hecho de que tú seas un ilustrador o un profesional independiente que trabaja en su casa, es que no necesariamente eres tú el que tiene que ir a vender, por si te interesa de pronto acudir a mercaditos, como tú dices, o a bazares. Uh-huh. Porque se pierde también muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Invertir en eso es desgastante. Y lo mismo sucede estar conectado todo el tiempo en redes sociales. Sí. Que mejor lo podrías dedicar justo a perfeccionar tu técnica o a hacer contactos directos con potenciales clientes, ¿no? Uh-huh. A mí, cuando explico esto, todo el mundo me dice: ¡ay, qué alivio! Porque estaba yo aquí encarnizada, como prestándole una atención a las redes sociales que se estaba volviendo enfermiza, y le pasa a todo el mundo. Pero es que, claro, es un arma de doble filo, porque como tenemos muchos miedos y muchas inseguridades cuando empezamos, buscamos mucho la validación. Y por desgracia los likes nos la dan. Entonces, cuesta mucho. Eso es lo que creemos, ¿eh? Bueno, ya, por supuesto. O sea, luego no es nada real porque puede que algo triunfe mucho. De hecho, tengo una compañera del máster que a mí me encantaba su trabajo, pero ella tenía, pues eso, como mucho síndrome del impostor y nunca se atrevía como a desarrollar un portafolio como bien enfocado. Siempre andó como compartiendo cositas como cualquier cosa en las redes. Y se hizo muy conocida en redes y tuvo mucho seguimiento. Pero eso no le daba de comer, no conseguía vivir de ello porque los likes no te dan de comer. No se convierten en Bitcoin. Exacto. No. Bueno, hay quien vive de tener su canal de videos y todo eso. Pero eso ya es otro perfil. O sea, ahí claro. Es que ya... Pero ella, por ejemplo, pues estaba ahí como en ese limbo de tengo muchos seguidores, alimento mucho las redes, a la gente le gusta, monto una tiendita pero no me compran suficiente, monto unos tallercitos pero no viene suficiente gente, quiero conseguir encargos de editorial porque es lo que me gusta, ¿por qué no lo consigo? Y entonces después de años de yo insistirle, pero déjame que te ayude, al final se dejó y empezamos a trabajar en su portafolio, le pedí que hiciera como ciertas cositas con cierto enfoque. Bueno, pues en 2 meses le salió un pedazo de encargo de editorial y desde ahí no ha parado. Y empezó, y fue todo por darle un poco un giro al portafolio, por enfocar la energía en la dirección correcta y fíjate. Claro. No, bueno, pues entonces qué bien por ella, ¿no? Claro, pero fíjate, ella se pensaba como que yendo por el camino de las redes sociales iba a tener el éxito y la rentabilidad que... Bueno, pero no. Tuvo una muy buena asesoría. Y finalmente... Pero finalmente quien apostó y quien tomó la decisión fue ella. Y eso también habla de que sí, posiblemente no te caiga el 20 inmediatamente. No, claro que no. Pero bueno, hay a quienes no les cae el 20 jamás, jamás. Y pasamos por la vida. Mira, algo sucede muchísimo con las generaciones viejas, porque tengo varios compañeros ilustradores que me superan en edad y también en trayectoria. Y se niegan a tener por lo menos un espacio básico en las redes sociales. A mí me parece que sí es importante. Hombre, ni dedicarle todo el tiempo, pero también no aislarte completamente en tu mundo. O sea, tienes que capitalizar también la oportunidad de estar en el internet. Hombre, sí. Sí,
Pero es por eso que tenemos como muy mala relación con el promocionarnos, con el vendernos, ¿no? Es como la gente que es de vieja escuela, pues a lo mejor es gente que ahora mismo ya tiene tanto, o sea, digamos que puede vivir bien sin ampliar, ¿no? Sin buscar nuevos horizontes y ya, bueno, pues ahí está en su zona de confort y bien. Pero yo creo que para la que se nos viene, más nos vale intentar encontrar un buen equilibrio, porque uno puede no tener el mejor trabajo del mundo, pero si tiene esta visión empresarial y tiene como esta chispa, ¿no? De darse a conocer, de estar en los sitios, de hablar con todo el mundo, de hacer buen networking, de enterarse cómo funcionan las cosas, de echarle un poco de morro, ¿no? De cara dura también. Claro. Con ese mix vas a llegar mucho más lejos que alguien que sea un genio y que le dé mucha vergüenza promocionarse o mucha flojera. Y yo creo que hay que encontrar esos equilibrios, ¿no? Sí, algo que argumentan muchos de mis colegas viejos, pues es el tema que quizá es algo muy recurrente también. Y es que no sé si te pasa, supongo que sí, porque eso sucede. Hay muchísimas ilustraciones y muchos ilustradores que se súper parecen. Entonces, el síndrome del impostor del que tú hablas, ¿no? Sí. Es algo tan común y yo creo que entiendo también que muchos se niegan a estos espacios porque fácilmente al compartirlos, pues no tienes el control para pues que tu estilo, tu trabajo, finalmente alguien lo replique en otra parte del mundo. Claro. Se apropie de él y él sí lo capitaliza económicamente, que eso es un poquito los miedos. Sí, el que te roben el trabajo, tanto compañeros como sobre todo empresas, ¿no? Que te fusilen obra es un riesgo. Lo que pasa que yo me pregunto siempre si es si es preferible como desaparecer o no utilizar esas herramientas por no arriesgarte a que te copien o a que te roben, o si sí merece la pena arriesgarse y si sucede, pues ya verás cómo lo gestionas. Lo de que todo el mundo lo de que hay mucha gente que se parece, yo creo que pasa por muchas razones y obviamente yo, por ejemplo, cuando tengo alumnos que me llegan con un trabajo que se parece muchísimo, demasiado a otras personas que conozco que obviamente son sus referentes, siempre les doy el mismo consejo. Busca los referentes de tus referentes e intenta aprender a destilar aquello que te gusta de esos trabajos y también nútrete de otras cosas que no sean ilustración. Porque yo entiendo que al principio el proceso de aprendizaje implica como esa copia literal, ¿no? Pero hay que evolucionarla. Y a lo mejor ahora mismo que haces tu trabajo exactamente igual a no sé quién, pues no es el momento de lanzarte, porque obviamente te van a llover tortas, ¿no? Claro, entonces te pareces a fulano, te pareces a sultano. Claro, te tienes que dar como más tiempo para encontrar tu propia voz. Igualmente, una vez me pasó algo muy loco, y es que conocí a una chica que tenía un trabajo igualito al de Oliver Jeffers, y cuando le dije, oye, digo, yo ya no sabía cómo decírselo, ¿no? Porque claro, a mí me pagan por dar feedback y yo tengo que encontrar como las palabras correctas para decir algo que no va a gustar, ¿no? Y es como mierda. Pero pues le digo, claro, entiendo que tu referente es Oliver Jeffers. Y me dice, ¿quién es? Y yo, no es posible. Y me dice, no, y que no sé quién es. Y te juro que no conocía a este ilustrador. Y cuando le enseñé su trabajo me dice, pero si dibuja igual que yo. Y yo, sí, pero lleva 20 años en la profesión y tú 2, ¿sabes? O sea que no me extrañaría, o sea, no me extrañaría pasar. Que hay lugares comunes que o sea, sí puede pasar. Sí puede. Porque además también, seamos honestos, o sea, la ilustración de Oliver Jeffers es muy particular, pero tampoco es algo tan formalmente, es algo que se puede conseguir. Sí. O sea, yo creo que y sucede también con muchos otros estilos. Sí, digo, cuando ves el trabajo de Jesús Cisneros, por ejemplo, el trabajo de Javier Zavala, que se parecen mucho, que quizá están un poquito interconectados. Hay como ciertos básicos en el minimalismo que posiblemente lo consiguieron cada uno por su lado y no es que tuvieran necesariamente que estar interconectados, pero sucede. También son escuelas, ¿no? Entonces, pues la misma cultura. Claro, ¿no? De es lo que ves. En España, por ejemplo, el minimalismo gráfico que se utiliza para prensa, ¿vale? O sea, ese tipo de ilustraciones que con muy poco te hacen como un zasca conceptual que pues viene de Javier Jaén, de Pablo Amargo, de toda esta escuela. Claro. Y claro, pues esa cultura visual luego va empapando y la gente pues empieza por ahí.
y luego pues va evolucionando. Pero es que son procesos de aprendizaje, es que estamos aprendiendo y evolucionando siempre, ¿no? Sí, uno tiene que aprender, pero uno después tiene que matar al maestro. Total, sí. Es que sí lo tiene que hacer, porque sí. si no, te va a perseguir, va a ser una tu condena. Fantasma, sí. Sí, porque todo el mundo te va a decir, te pareces a Gabriel Pacheco, te pareces a fulano, te pareces a Sultano. Yo creo que eso no le conviene absolutamente a nadie. Ya, lo que pasa que claro, también como tenemos esa impaciencia, porque yo uno de los grandes problemas que le veo a mis alumnos o a la gente que está empezando es que no acepta el tiempo que se tarda en hacer este proceso inicial de aprendizaje y de mejora y de todo. Somos muy impacientes, es como, me pasa mucho y ahí sí que tengo que bajar del burro a mucha gente, a muchos alumnos, es como, ¿por qué me estás preguntando cómo promocionarte si ni siquiera tienes bases de composición y de narrativa suficientes para presentar un buen contenido, un buen trabajo? Te tienes que centrar en el contenido, en mejorar la calidad de tu trabajo, en a lo mejor... Es que claro, no me gusta lo de desarrollar un estilo, ¿no? O una voz, porque hay gente que es versátil, pero sí dedicarle las suficientes horas con suficiente dirección como para ir yendo hacia algún lugar concreto. O varios. No vale todo. O varios, claro. También. Pero tienes que ser muy profesional en ese sentido y comprometido. Tu estilo se adapta a las necesidades de quien te está contratando, porque ese es también un maravilloso capital, ¿no? Que ceñirte únicamente a un estilo, ¿no? Y todo eso... llevarlo. Que me parece que también, porque si no también te limitas como ilustrador. Si tienes la capacidad para poder moverte en varios, tienes que ser responsable y ser respetuoso de esas direcciones, ¿no? Sí, es que el tema de la versatilidad es compleja, pero yo siento que a largo plazo funciona a veces mejor que tener una voz específica en la que te encasilles y te quedes ahí para siempre. Lo que pasa que... Te quedas esperando los grandes proyectos, ¿no? Durante un año y nunca llegan. Claro, entonces el problema es que hay ciertos mercados... Yo todo esto hablo desde lo que he investigado y descubierto, ¿vale? Entonces, yo siento que, por ejemplo, el mercado editorial sí que se basa mucho en esa voz personal porque les gusta construir como pues eso, ¿no? Como sobre el perfil de autor, ¿no? Entonces, claro, para que un autor sea reconocible ha de tener una voz clara, ¿no? Un universo gráfico reconocible. Entonces, pero me hace gracia porque luego hay ejemplos de totalmente lo contrario en el mundo editorial, como por ejemplo Gusti, que hace un poco lo que le sale del pie cada vez en sus proyectos, y que ha recibido premios de Bolonia, o sea, tiene... Pero porque no se ciñe solamente a... Su voz no solamente es su gráfica, es también cómo escribe... cómo genera los proyectos, los formatos, el ritmo, todo, ¿no? Luego, en el mundo de la publicidad, también siento que hay como dos caminos. El de la versatilidad total, el de adaptarte, o el que busquen hacer colaboraciones porque tú ya tienes una voz, ya eres reconocible, ya eres conocido y entonces pues te buscan a ti por tu gráfica específica y demás. Pero en el resto de mercados, yo siento que la versatilidad se acepta muy bien, pero cuidado. No esa versatilidad desbocada de cada día me levanto, hago lo que me da la gana, cada cosa es diferente porque es imposible generar la confianza suficiente con tu portafolio para que un cliente sepa qué pedirte. Claro. Y eso hay que cuidarlo. Y también tiene que ver con el asunto del valor de lo que estás ofreciendo. Es decir, que indudablemente sea la comisión que sea, siempre lleve la calidad, la responsabilidad que detrás de ese proyecto y de lo que está resolviendo hay un profesional. Sí. Porque no vas a hacer ni aceptar proyectos de manera indiscriminada y que después termines haciéndolos algunos mal, solo por el hecho de tener mucho trabajo todo el tiempo. Sí. Es la verdad es que la versatilidad también es un poco peligrosa en los inicios si no lo tienes tú muy claro, porque es muy habitual que la gente que es capaz de simular o trabajar con buen nivel cualquier estilo, pues les suelen pedir mucho como, ay, hazme esto al estilo de no sé quién, que como no lo puedo pagar, me lo vas a hacer tú, ¿vale? Y entonces hay como ese, el ser un segundo plato, el encima tener como que medio copiar o inspirarte en un compañero al que están decidiendo no contratar por ahorrarse dinero, porque creen que contigo va a ser más barato, cosas así, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado con eso y no venderse de cualquier manera como tú dices. Claro. Bueno, pues estamos casi a punto de terminar
pues nuestra edición de hoy, nuestro episodio de hoy. ¿Y qué recomendaciones finales harías a toda la gente que quiere y que esté interesada en entrar en este mundo de la ilustración? Un poco para ir cerrando, y te pediría que al final nos repitas tus puntos de contacto, tus redes sociales y demás. Vale, recomendación. Pues sobre todo que lo que comentaba antes, ¿no? Visión, dirección y foco. Cuando uno dibuja todo el tiempo, pero y quiere convertirlo en su trabajo, necesita hacer una transición, un cambio de chip del hobby a lo profesional. Y esa transición no es fácil, porque traemos dinámicas de cuando hemos hecho lo que nos ha dado la gana, porque la única presión del dibujo es darnos alegría o que nos podamos expresar o desahogarnos o pasar un buen rato. Y cuando lo queremos convertir en nuestra profesión, de repente hay muchas más presiones. Por eso es tan importante tener visión, dirección y foco y ser constantes. Tenemos mucha información a nuestro alcance, entonces si tenéis dudas, preguntad, relacionaos con compañeros, haced comunidad, recurrid a las asociaciones de ilustradores, a Ilustrando Dudas, a lo que haga falta, ¿vale? Y perseverar, porque es que realmente quien persevera es quien lo consigue con la actitud correcta, ¿no? Como con paciencia. Con paciencia, sí, mucha paciencia. Bueno, ¿cuáles son los espacios donde te pueden encontrar? Sí, pues www.ilustrandodudas.com. De ahí podéis encontrar el resto de redes, pues YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, donde replicamos pues toda la información gratuita. Os podéis apuntar a la newsletter de Ilustrando Dudas también, donde bien a menudo voy compartiendo toda la información de la profesión de la ilustración, también concursos, eventos, posts interesantes de otros medios, de otros compañeros, cosas propias. Y si queréis conocer un poquito, cotillear mi trabajo, que está en proceso, aviso, ¿vale? Pues por IOBRU. Por lo de las sorpresas. IOBRU. Ok, ¿vale? Muy bien. Oye, y aprovechemos, ¿hay algún espacio donde vayas a compartir alguna charla, algún conversatorio, algún algo? ¿Todavía hay espacio para tu taller? ¿Ya no? Pues sí, quedan unas poquitas plazas. Se va a realizar este próximo fin de semana, 8 y 9 de febrero, ¿es? Sí, de febrero. ¿En qué mes vivimos? y se va a realizar aquí en Ciudad de México. Me hace muchísima ilusión. ¿Y cómo pueden encontrar la información de ese taller? Pues me mandan un email, bueno, en cualquiera de las redes de Ilustrando Dudas. La Asociación de Ilustradores Mexicanos también lo han estado compartiendo, pero mandándome un email a info@ilustrandodudas.com. Ahí yo les informo de todo. Perfecto. Y cualquier duda que tengáis me escribís, que yo siempre respondo a todo el mundo. La gente que me ha escrito lo sabe. Cuando puedo lo hago, por supuesto, pero siempre os intento orientar un poquito en la medida de lo posible, que para eso estamos, ¿vale? Y yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado pues charlar conmigo, porque más que una entrevista realmente es una conversación súper rica. Y nos vemos ahora el sábado. Sí. Porque además me ofreciste una sillita para estar a tu lado. Sí, bueno, luego nos vamos a divertir. Exacto. Nos vamos a divertir. Sí, y yo creo que vas a ser un valor añadido para el taller. Gracias, vas a poder. Gracias por la confianza. Te voy a sonsacar cositas. Me parece maravilloso. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Ha sido un placer. Gracias, Io, gracias. Y por favor, de verdad, busquen ilustrandodudas.com. Busquen, realmente van a encontrar información súper valiosa y de verdad, Io, muchísimas gracias. Un honor. Bueno, adiós. Adiós.